Buenos días, gracias Arturo, gracias Nicolás y los amigos de Cuantel por esta oportunidad. Antes de entrar en materia, para no cerrar el capítulo en las cerosas centrales, tal vez por allá puedan haber escuchado de un estudio aleatorizado que se llama el estudio PLACE y que fue publicado hace como un año. Y en ese estudio se comparó, igual que el estudio que hicimos nosotros, pero el estudio de PACOR fue un estudio retrospectivo. Este fue sí un estudio aleatorizado, fue un clinical trial bien diseñado en cierta manera que demostró que la terapia fotodinámica fue mejor que el láser subliminal, pero el estudio ahí tenía ciertos problemas. Entonces, por aquellos que les digan que la evidencia indica que la terapia fotodinámica es superior al láser subliminal, hay que pensar en lo siguiente. En ese estudio del PLACE se utilizó con un láser de 810 y en el protocolo decía que había que hacer este, un high density treatment y eso indica que no deben de haber espacios entre quemadura y quemadura. Pero el problema es que el láser de 810 no tiene un sistema de patrones como lo mostró María ahí y entonces poder determinar que una quemadura esté completamente adyacente a la otra cuando estas son invisibles, a mi juicio es el gran problema del estudio. Entonces, con eso nada más les dejo eso para que lo piensen. Y vamos a entrar en materia, vamos a hablar sobre el edema macular diabético y el uso del láser subliminal. Entonces, María ya lo demostró, creo que Tono también mostró esta diapositiva, entonces lo que queremos evitar son este tipo de problemas donde tenemos un daño iatrogénico de la fotocoagulación macular convencional, donde a pesar de que ya el ojo no tiene edema, pues estas cicatrices se expanden y van causando estos escotomas paracentrales. Entonces, en edema macular que involucra el centro, hay que hacer la aclaración de que la terapia primera línea siguen siendo las inyecciones intravítreas de los anti-VEGF. Pero a pesar de ello, a pesar de inyectar 6 inyecciones consecutivas mensuales, dependiendo del fármaco que utilicemos, hasta un 40-60% de los ojos van a tener un edema macular persistente. Y el láser subliminal en estas circunstancias puede ser una herramienta útil. Entonces, veamos aquí, este es el estudio del protocolo T. Y vemos acá la comparación entre aflibercept, bevacizumab y ranibizumab. Y vemos que a lo largo de 2 años, incluso los ojos con aflibercept recibieron 15 inyecciones, el bevacizumab y el ranibizumab 16 y 15 respectivamente. Y vemos acá que el número de ojos que requirieron láser. Entonces vemos de que al cabo de 2 años en aflibercept 40% de los ojos, bevacizumab 2/3 partes de los ojos y en ranibizumab la mitad de los ojos recibieron láser. Y en eso vamos a hacer una cuestión de nomenclatura. Yo sé que han estado hablando aquí del láser subliminal porque ese es lo que Quantel lo llama, pero en efecto es lo mismo que el micropulso, que es lo mismo que el láser subumbral. El problema es un problema comercial porque la patente, la marca Iridex ha patentado el nombre del micropulso. Entonces, pero en realidad las tecnologías son similares y nos estamos refiriendo a lo mismo. Haciendo esa salvedad, entonces, prácticamente yo he abandonado el uso del láser convencional en la mácula cuando trato a mis pacientes diabéticos. Y vamos a revisar la literatura acá. Entonces aquí tenemos un metaanálisis de varios estudios publicados en la literatura que utilizaron el láser, el modo subliminal o micropulsado, como quieran llamarlo, o subumbral, y lo compararon a ojos que fueron tratados con láser macular convencional.
Y aquí pueden ver que los resultados visuales a 12 meses fueron superiores con el láser, con el modo micropulsado o subliminal, que con el láser convencional de láser, aunque no hubo diferencias en la resolución del edema macular entre los dos grupos. ¿Qué nos sugiere esto? Que entonces probablemente la mejor agudeza visual sea debido a que en pacientes tratados con láser subliminal haya mayor daño iatrogénico, y esto fue comprobado por el uso de la microperimetría. Eso fue un estudio que hizo un metaanálisis. Entonces, nuestros amigos del Reino Unido han decidido embarcarse en un estudio aleatorizado donde van a utilizar el láser subumbral versus el láser ya convencional. Vamos a ver más adelante aquí que el grosor central macular es importante. Entonces ellos van a reclutar para este estudio pacientes que tengan menos de 400 micras de grosor macular, pero obviamente que sí tengan un edema macular. Van a utilizar un láser amarillo 577 y aquí van a hacer un titration, o sea, una selección de poder en el modo convencional, y luego lo pasan al modo subumbral y lo multiplican el poder por 4. Esto no es lo que nosotros hacemos, pero digamos que esa es otra alternativa y es lo que recomiendan los amigos de Iridex, y van a ver los resultados a 2 meses. Y este es el patrón que van a utilizar en ese estudio. Entonces, fíjense que están respetando la fobia, pero es toda esa área que van a tratar con un patrón denso donde no haya espacio entre quemadura y quemadura. Entonces estaremos aguardando los resultados para ver esa comparación entre esos dos láseres. ¿Qué más hay escrito en la literatura? Pues resulta que en la literatura han salido recientemente estos estudios donde se sugiere que el láser subliminal puede disminuir el número de inyecciones de anti-VEGF. ¿Y cómo funciona el láser subliminal? Pues eso es algo interesante. El grupo italiano donde está Eduardo Midena ha hecho varios estudios donde aquí vemos pacientes que no han sido tratados previamente y se toman muestras del humor acuoso pre y post láser subliminal y los comparan con esos resultados de ojos donde los pacientes no son siquiera diabéticos. Y aquí se habla de que hay muchas citoquinas inflamatorias que principalmente son producidas por unas microglías activadas que son significativamente reducidas después del tratamiento con el láser subliminal. Entonces ellos proponen que el láser subliminal actúa por medio de la deactivación de estas células microgliales y entonces reduce de alguna manera la inflamación local que causa la retinopatía diabética. En otro estudio del mismo grupo, aquí lo que hicieron fue que también tomaron muestras del acuoso en pacientes diabéticos y luego les dio seguimiento conforme los fueron tratando con el láser subliminal. Se vio que la agudeza visual iba mejorando y luego varios marcadores que son específicos a las células de Müller iban disminuyendo. Por ejemplo, el GFAP, el KIR41 y el OCT de las capas de la nuclear interna iban disminuyendo en grosor. Y como sabemos que las células de Müller se localizan en esta capa, ellos proponen que también esté cambiando la actividad metabólica de las células de Müller. Bueno, eso es lo que sabemos, digamos, a nivel científico del efecto del láser subliminal en edema macular diabético. Y ahora lo que les quiero hacer es presentar una serie de casos,
Pero antes de eso, vamos a hablar de cuáles son las claves para un éxito en un tratamiento subumbral subliminal en edema macular diabético. María ya les habló de la importancia de que la longitud de onda sea amarilla. El Duty Cycle, María también lo explicó, pero en esencia, entre más bajo, mejor. Hay ciertos láseres de la competencia que también son amarillos, pero no logran reducir el Duty Cycle a un 5%. Y al hacer eso, al tener un Duty Cycle más elevado, eso puede causar más daño iatrogénico. Es importante tener esta alta densidad de quemaduras donde no haya espacio entre quemaduras adyacentes. Y por esa razón es importante tener el multispot, porque también hay láseres subumbrales micropulsados que no tienen la capacidad de tener el multispot, entonces nos quedamos en las mismas. Y también es importante tener un grosor macular central menos de 400 micras. Creemos que es importante seleccionar el poder y no utilizar poderes preseleccionados, y esto hacer un tratamiento guiado por OCT. Entonces veamos este estudio de nuestros amigos brasileros ya hace varios años que estudiaron esto. Y aquí lo que ellos hicieron fue una comparación de 3 protocolos diferentes de láser. En uno fue un protocolo modificado, el ETDRS, que es el láser convencional en la mácula, luego un tratamiento de una densidad normal donde había más o menos un espacio de quemadura de por medio, y luego la alta densidad donde no habían espacios entre las quemaduras. Entonces aquí vemos cuál eran los grosores maculares y comparan acá. Pueden observar que el de alta densidad era el que mejor redujo el grosor macular de todos estos ojos diabéticos. Igualmente, si vemos las agudezas visuales, y aquí les recuerdo que estas son logmar, entonces entre más bajo sea el logmar, mejor la agudeza visual. Fíjense que la alta densidad fue el que obtuvo la mejor agudeza visual promedio. Es más, si comparan el láser convencional y la densidad normal, fíjense que la densidad normal, aunque haya sido un láser subumbral, es inferior al láser convencional del protocolo del ETRS modificado. Entonces aquí esta es la idea. Entonces tenemos estas quemaduras adyacentes, o sea, tiene que ser una tras otra, y esto lo podemos escoger en la consola del láser. Utilizamos un spot size de 160. Algunos novatos que no han utilizado este láser van a decir, bueno, son 160 micras, es bastante grande, cuando antes estábamos acostumbrados a usar spot size de 50, 75, 90 micras, 160 les parece un poco grande, pero acuérdense que aquí no estamos causando quemaduras, entonces el tamaño realmente es indiferente. Entonces, entre más grande sea el tamaño, mejor para cubrir más área de una manera más rápida. Y este es el estudio al que les aludía cuando hablamos de que el grosor macular central es importante. Entonces, en ojos que tenían un grosor macular menos de 400 micras, tuvieron una mayor reducción en el edema macular, una mayor mejoría en la agudeza visual, y ninguno requirió de tratamiento de rescate con bevacizumab en este estudio comparativo. El problema, entonces esto lo que alude es que nuevamente edemas maculares diabéticos que tengan el centro involucrado, es preferible iniciar con inyecciones, tratar de reducir al máximo, y una vez que uno ya ha reducido al máximo, considerar el láser como un tratamiento ayudante. Este es un estudio italiano que utilizó un láser Iridex, donde ellos trataron ciertos ojos con lo que ellos llaman un fixed power, o con parámetros preseleccionados, y compararon con la preselección de poder. Y aquí podemos ver aquí que aunque se ve que probablemente no haya diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos, aparentemente el grupo donde teníamos la selección del poder tenía mejor cambio en agudeza visual comparado a aquellos que nada más tenían los
parámetros ya preestablecidos. Igual con el cambio de grosor macular. Entonces puede ser que como es un estudio pequeño, entonces no hubo forma de cómo separar las curvas acá. Probablemente con más ojos sí se hubiera visto una mayor separación. Y eso tiene sentido porque al final del día, lo que estamos haciendo con la selección del poder es tratar de personalizar el tratamiento. No todo el mundo requiere el mismo tratamiento porque va a depender realmente de la pigmentación de los fondos del ojo. Entonces, puede ser que una persona más pigmentada requiera de menos poder, una persona menos pigmentada requiera de más poder, etcétera. Entonces, por eso recomendamos el titration o el power selection. ¿Cómo lo hacemos acá? Entonces, en el EasyRed es bastante fácil. Todos estos parámetros ya están preestablecidos. Lo único que entonces habría que cambiar es la selección del poder. Como María dijo previamente, lo que se hace es bajo modo ya de subliminal, a diferencia de las recomendaciones de Iridex, que ellos van en modo convencional, y entonces ellos decían que por seguridad es preferible tener nada más parámetros preestablecidos, porque no hay que hacer la conversión de preseleccionar en modo convencional y luego multiplicar por 4 y luego pasarlo al modo subliminal. Acá nosotros hacemos la selección del poder bajo el modo subliminal de una vez, y esa es la ventaja de tener un láser amarillo. Como dijo María, nos vamos a un área fuera del área central, empezamos a hacer una quemadura hasta que empezamos a encontrar una quemadura apenas visible y luego ahí lo pasamos al 50%. El nuevo software del EasyRed ya tiene un componente de seguridad establecido. Entonces, por ejemplo, escojamos el modo subliminal y el nuevo software va a tirar estos diferentes patrones de tratamiento. Entonces, se puede hacer la selección más rápida. Uno puede preseleccionar, digamos, los incrementos de poder y luego podemos irlos disminuyendo. Entonces, cuando uno hace la selección del poder, podemos tener 5 quemaduras consecutivas y ver cuál es la que nos gusta, y ahí podemos seleccionar el poder. Y para evitar errores, una vez que escogemos el patrón que queremos, nos da un recordatorio de que hay que disminuir el poder del tratamiento antes de iniciar el tratamiento. Y nuevamente aquí, otra de las ventajas de utilizar esto con respecto al láser convencional es que no necesitamos una guía angiográfica, sino que utilizamos el mismo CT para guiar nuestro tratamiento, buscamos las áreas que están engrosadas y empezamos a tratar. Veamos un caso entonces aquí de un ojo donde el edema macular no involucra el centro. Entonces nuestras opciones son varias acá, todas estas podemos considerarlas. Cuando vamos al láser podemos considerar el láser subliminal versus una fotocoagulación macular convencional. Entonces tenemos un paciente de 75 años de edad, un diabético de larga data, tiene 20/40 en ambos ojos, y en un examen de rutina le detectamos un edema macular en el ojo izquierdo. Entonces nuevamente utilizamos el OCT. Pueden ver el área de engrosamiento acá en esta zona. Entonces nosotros decidimos tratarlo con el láser subliminal. Nuevamente todos estos parámetros están ya preestablecidos. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el poder, y en este caso fueron 600 miliwatts. Entonces, en otras palabras, el spot que me dio la quemadura apenas visible fue de 1200 miliwatts. No se asusten por los altos niveles de poder. Entonces, este paciente lo tratamos acá con el láser en esa zona donde está engrosada la retina, y 4 meses después ya el edema desapareció. Otro caso, un edema macular donde el centro está involucrado, es un paciente masculino, 67 años de edad, con edema diabético que durante el tamizaje se le nota que tiene 20/30, 20/25.
y vemos esta reflectancia infrarroja. Se ve que en esta zona hay ciertos microaneurismas, se le hace OCT y vemos estos quistes acá y vemos que hay una zona de engrosamiento. El paciente no quiere inyectarse, entonces empezamos con el láser subliminal. Nuevamente aquí la selección de poder fue de 1000 miliwatts, entonces cogemos 500 miliwatts y empezamos a tratar toda esta área que está engrosada, y vemos que unos meses después el paciente regresa a 2020. Nosotros tuvimos la oportunidad de escribir este artículo de revisión que fue recientemente publicado, que habla sobre todos los efectos de la fotocoagulación de láser en el edema macular. Los que lo ocupen, nada más me escriben y con mucho gusto se lo facilitamos. Y para terminar, recordarles que Quantel tiene acá un sitio en internet donde pueden ingresar a ver un poquito más sobre esta tecnología. Muchas gracias.